Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. En este vídeo les traemos cada detalle sin dejar nada en el aire, así que quédense hasta el final y antes de continuar, recuerden suscribirse y compartir el vídeo. Gracias por acompañarnos. Hoy el nombre que vuelve a encender los titulares de la farándula es el de Can Yaman, pero no por un nuevo set, ni por un contrato sorpresa, ni por un rumor de casting. Lo que lo coloca en el centro del huracán es íntimo, delicado y distinto. Una supuesta frase del padre de Can dirigida a Demet Özdemir que habría cruzado una línea, y la reacción fulminante de Can Yaman apenas la escuchó. Dicen que fue en un encuentro familiar, de esos que se imaginan tranquilos, con sobremesa extensa y conversaciones que van y vienen. Fue ahí cuando, según testigos indirectos, el padre de Can se permitió un comentario sobre Demet que no gustó a nadie, y menos a su hijo. La sala se heló. Can, que suele ser reservado con lo suyo, se levantó y dejó claro que con su esposa no se juega. Los allegados que estaban lo relatan con una frase que desde entonces retumba en pasillos y redacciones: el actor habría marcado un límite con palabras que no admitían réplica, un gesto seco, directo y sin adornos. Ese estallido, dicen, sacudió no solo a la familia, sino a todos los que siguen cada movimiento de la pareja. Se sabe que Can Yaman, más allá del ruido mediático que siempre lo rodea, protege su vida privada con un celo particular. Sin embargo, cuando el asunto atañe a Demet Özdemir, su actitud cambia por completo y se vuelve de una firmeza innegociable. Amigos cercanos aseguran que lo avisó con tiempo en casa: con Demet no se permiten faltas, ni comentarios ambiguos ni segundas intenciones. En confianza habría repetido una idea que ahora se filtra por múltiples fuentes. Demet es su mujer, su compañera de camino, y el límite que nadie puede pisar. Lo dijo con calma la primera vez, ahora, al parecer, lo reiteró de forma tajante. Para quienes conocen el carácter del actor, no hubo sorpresa en el fondo, pero sí en la contundencia de su postura. Al centro de todo está Demet Özdemir. Y como tantas otras veces, ella eligió el silencio. Ni publicaciones encubiertas, ni mensajes crípticos, ni indirectas desde sus redes. Nada. Silencio absoluto. Quienes la siguen con devoción interpretan ese gesto como un acto consciente para que el fuego no se avive. Es Demet en estado puro, dicen sus fans, convencidos de que su templanza y su prudencia hablan más alto que cualquier comunicado. De momento ni Can ni Demet han hecho declaraciones oficiales. Voces cercanas aseguran que hay intención de apaciguar todo en privado, de encauzar lo ocurrido sin que crezca, de tender puentes adentro y bajar la tensión antes de que la conversación pública reescriba lo que pasó. Pero lo que sucede en la trastienda siempre termina saliendo, y la curiosidad colectiva no suelta a la pareja. La polémica no tardó en derramarse sobre las redes. En cuestión de horas, los comentarios se dividieron. Hubo quien aplaudió a Can Yaman por plantarse y proteger a su esposa, y hubo quien lamentó que un asunto de familia se filtrara, aunque fuera a cuentagotas. Entre elogios y críticas, una opinión comenzó a imponerse, la del actor que, sin sobreactuar, trazó una línea de respeto nítida alrededor de su matrimonio. Dicen que cuando escuchó la frase de su padre, no gritó, pero sí habló con la firmeza de quien no está dispuesto a permitir ni la más leve sombra sobre la mujer que ama. Palabras pocas, mirada fija, postura segura. La escena, según los que la reconstruyen, quedó flotando en el ambiente con una intensidad que nadie olvidó. Los medios se hicieron eco de inmediato de esa supuesta sentencia que recuerdan con 1000 versiones, con Demet no, algo así, tajante, breve, indiscutible. Y también de otro mensaje que habría quedado cristalizado puertas adentro: para Can, Demet no es solo el amor. Es la persona con quien comparte decisiones, días difíciles y victorias silenciosas, el cimiento de su hogar. Tal vez por eso la reacción fue tan rotunda. Entre colegas y amigos repetían que, desde el inicio de su relación, Can dejó asentado ante los suyos que el trato hacia Demet debía ser intachable. No un pedido, una condición. Y hoy, más que nunca, su postura parecería anclarse en ese principio. En paralelo, la quietud pública de Demet Özdemir siguió siendo una señal. Su modo de estar en medio del ruido es desconectar del tumulto, retirarse un paso, dejar que la espuma baje. Los analistas de redes, que leen cada gesto, sostienen que es un movimiento calculado para no echarle sal a la herida. Y sus fans llenaron el vacío con un coro: otra lección de madurez. Es una narrativa que les resulta familiar,
ella en silencio, él cubriéndole la espalda. Así funciona el equilibrio de una pareja que, aun en la marea mediática, intenta administrar su intimidad con cuidado de orfebrería. Nadie por ahora ha publicado una nota oficial. Fuentes cercanas a la familia dicen que la intención es dejar que las aguas se asienten y que ya se han dado conversaciones discretas para bajar la tensión. Aseguran que lo que se lastimó no fue lazos profundos, sino la superficie y que lo importante, la confianza de la pareja, está intacta. Aún así, en el mundo del espectáculo todos saben que estos episodios no se olvidan de un día para otro y que el eco de lo ocurrido seguirá rebotando durante semanas. Con el correr de los días, lo que más se discutió fue la firmeza de Can Yaman. Quienes lo conocen la describen como serena, una fuerza sin estridencia. Y quienes no, la interpretaron como una reacción ejemplar ante lo que consideran una falta de respeto. Sus seguidores repitieron la idea del límite sano. Defender a quien uno ama sin transformar el hogar en un ring. En medio de ese aplauso, no faltaron quienes reprocharon que la intimidad familiar se ventilara, aunque nadie pudiera señalar el origen exacto de la filtración. La conversación se elevó y por primera vez en mucho tiempo, el foco de los portales dejó de ser un rodaje o un estreno para posarse en el corazón de la pareja. Otra pieza que alimenta el rompecabezas es una charla privada entre Can y su padre. Según personas al tanto, ocurrió poco después del incidente. No trascendieron contenidos palabra por palabra, pero sí el espíritu, respeto absoluto hacia Demet, sin concesiones. Aseguran que no hubo gritos, que el tono fue firme y que se dijo lo necesario para que no quedaran dudas. Esa conversación, dicen, aflojó nudos, calmó a los presentes y dejó una consigna para el futuro. Aún así, la calma total no llega de inmediato. Queda un silencio espeso, una prudencia que manda, una convivencia que se reacomoda con pasos cortos. Mientras tanto, el mutismo de Demet Özdemir adquiere el valor de una declaración sin letras. Para muchos, su silencio no es ausencia, es mensaje. No hace falta agrandar el problema. No hace falta convertirlo en batalla pública. Basta con reafirmar lo esencial: confianza, respeto, complicidad. Es lo que señalan los cercanos a la pareja cuando se les pregunta cómo están. Juntos, alineados, sin dramatismos innecesarios. Y pese a ello, la conversación en redes se intensifica. Un sector celebra la defensa que hizo Can, otro advierte que los asuntos de hogar no deben salir del hogar. Entre una postura y otra, se levanta una coincidencia: el gesto de Can pone en primer plano cuánto valora su matrimonio y cuánta importancia le da a proteger su vida privada. En los pasillos de la industria, algunos se preguntan qué impacto puede tener esto en el vínculo a futuro. La respuesta de quienes los conocen es casi unánime: si una crisis se gestiona con respeto, une más. Hay quienes hablan ya de punto de inflexión, de oportunidad para reforzar códigos y pactos íntimos. La idea no suena grandilocuente cuando se observa la serenidad con la que, pese al ruido, ambos se hicieron a un lado de la escena pública. Ninguno salió a buscar cámaras ni titulares, ninguno se colgó del escándalo para capitalizar nada. Esa quietud dice algo y es más elocuente de lo que parece. Los tabloides han convertido el episodio en tema recurrente. No es solo una pelea de familia, es la radiografía de una pareja que, a ojos del público, encarna una historia de amor potente y visible. Por eso la noticia atrajo tanta atención, porque muestra el lado íntimo de quienes, sobre el escenario, parecen blindados. La discusión ya no es si se exageró o no. La discusión es el valor del respeto, la necesidad de límites y la manera en que Can Yaman defendió ese territorio sin fanfarria, pero con una contundencia imposible de ignorar. Con el correr de las horas, nuevas versiones se superponen como capas. Algunos hablan de un malentendido que escaló, otros de una frase suelta que sonó peor de lo que pretendía, y hay quienes sospechan de terceros que abonaron a la confusión. Entre versiones, lo que permanece es una certeza. Para Can, Demet no se toca ni con palabras ni con insinuaciones. Lo habría explicado con un enunciado claro en casa, algo del estilo: con ella, respeto total, y ese eco sigue multiplicándose. La imagen que queda es la de un hombre parado frente a lo suyo, y la de una mujer que, sin decir nada, sostiene el equilibrio con una madurez admirable. En redes, el debate se hizo encendido. Un grupo escribe que Can hizo lo que se espera de alguien que ama. Poner el cuerpo, hablar cuando hace falta, no retroceder.
Otro cuestiona que esas cosas salgan del ámbito privado, aunque nadie pueda señalar quién abrió la puerta. Y un tercer sector, más observador, insiste en que lo importante no es quién filtró, sino que se defendió, la dignidad de Demet Özdemir y la paz del matrimonio. Entre aplausos y reproches, la conversación gira y gira, pero vuelve siempre al mismo punto, el límite está trazado. Cerca de ellos se describe un clima de reparación. No hay dramatismo desbordado. Hay llamadas, encuentros discretos, acuerdos que se vuelven a enunciar, miradas que se buscan y se entienden. Todo a un ritmo propio, sin prisa, sin titulares que marquen agenda. La confianza, dicen, está firme. La lealtad intacta. Y la relación, lejos de romperse, parece abroquelarse ante el vendaval. Tal vez eso sea lo que algunos llaman una prueba, una sacudida que confirma quiénes son y que eligen como pareja cuando el ruido crece. A medida que la ola informativa avanza, los cronistas coinciden en que el episodio ya es más que una chispa. Quedará en la memoria de los tabloides, y cada tanto volverá cuando se hable de límites, de familia y de amores bajo el foco. Con todo, algo queda claro: si hay una lección de esta semana, es que Can Yaman dejó un mensaje nítido. No es un eslogan, no es marketing. Es una postura. Y esa postura coloca a Demet Özdemir donde siempre debió estar. En el centro de un círculo de respeto que nadie traspasa. Hoy, aún sin comunicado oficial, la pregunta es cuándo se disipará por completo la tensión y cuánto tardará el entorno en recuperar la normalidad de siempre. Lo que sí parece seguro es que la curiosidad no se apagará de inmediato. El episodio alimenta teorías, abre hilos, despierta lecturas. Pero por encima del murmullo, se impone la imagen de una pareja que sabe replegarse a tiempo, hablar donde corresponde y apretar los lazos para seguir adelante. Y tal vez esa sea la respuesta que, al final, valga más que cualquier titular insomne. Hasta aquí nuestro vídeo. Si les gustó, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y compartan este contenido con quien no se lo quiera perder. Nos vemos en el próximo capítulo con la misma promesa de siempre. Contarles lo que pasa, y también lo que se intenta ocultar.